siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. Y contempla su invitación a vivir una vida de pobreza evangélica. Abraza el llamado del Señor a ser el pobre bendito, renunciando a cosas materiales, superfluas para tus necesidades básicas, incluyendo comida, asumiendo hábitos caritativos dirigidos a ayudar y cuidar a los demás y elevando a los necesitados, dando limosnas, orando por los demás y participando en prácticas devocionales. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. El mundo lo sabe. Ya estamos listos. Muy buenos días a todos mis queridos amigos, hermanos, fieles radioescuchas y teleescuchas o televidentes. No, porque no es televisión, pero bueno. Muy buenos días, soy el padre Richard Samur con el programa San Óscar Arnulfo Romero. Quiero darles a todos pues las gracias por su fidelidad de siempre, por todos esos momentos que se toman para compartir y escuchar la palabra. Muchas gracias también a todas las personas que llegan a la parroquia y me dicen, padre, lo escuchamos en la radio y todo. Pues gracias, llamen, ¿verdad? Para poder conversar el día, cada vez que vengo los días miércoles. Yo soy el párroco de la iglesia de Santa Clara en el sur de la ciudad. Estamos en el 7701 Somerset Road. Esto está cerca del colegio South San. También soy el capellán del apostolado de Courage. Ayudo también en la cárcel, ¿verdad? En la Detention Center del centro de San Antonio. Y vengo este día también, los días miércoles, a compartir la palabra con ustedes. El día de hoy, pues, el tema es muy interesante. Voy a tomar como base las escrituras del pasado domingo. Gracias espirituales que nos ayudan a resistir en la tentación. Es importante que conozcamos sobre eso. Pero antes que nada, pues quiero... pues los avisos de la parroquia. Les recuerdo que las Sagradas Eucaristías en español son los días, déjenme ponerme la velita aquí cerca, Monseñor, para que pues todos sepan que estamos iluminados por el Señor. Decía que las misas en español en Santa Clara son los días miércoles, jueves y domingo a las 8 de la mañana. Les recuerdo que este próximo domingo ya hay que mover el reloj, ¿verdad? O sea, es que hay que levantarse más temprano. El que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Estamos en eso. También los invito, vamos a tener nuestra noche de fiesta el sábado 14 del grupo de Acts. Va a realizar una cena, ¿verdad? En conmemoración de este tiempo de la Cuaresma, pero del santo de Irlanda. A ver, ¿cómo se llama el santo de Irlanda? A ver si me dice alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, pues no les voy a decir, vamos a esperar que alguien
Diga, mire, padre, el santo irlandés es, y empieza con P. A ver si alguien por ahí me puede decir cuál es el santo de Irlanda. Bueno, hay muchos santos, pero bueno, así es que el grupo de ACT celebra su fiesta, ¿verdad? Vale $20 el boleto con cena y música. Así es que ojalá pues puedan acompañarnos el próximo sábado 14. También deseo invitarlos a una peregrinación que tenemos programado este año para ir a Roma, pero es hasta en octubre. Yo sé que ahorita anda noticia del virus y todo eso, pues hay que tener un poquitito de prudencia y paciencia. Yo creo que ya poco a poco con los meses todo esto se va a ir normalizando. Este día miércoles tenemos la primera reunión en mi parroquia a las 6:30. Para los que estén interesados en ir a Roma, es del 5 de octubre al 14 de octubre, son 10 días. Vamos a visitar los lugares más importantes. Hay mucho que visitar en Roma. Vamos a tener la oportunidad de estar en la audiencia del Papa. Vamos a ir a Assisi, al convento de Santa Clara, a San Giovanni Rotondo, en fin, muchos lugares que podemos compartir, ¿verdad? Así es que si están interesados, este día a las 6:30 de la tarde en mi parroquia pueden llegar y escuchar a la compañía. Yo soy nada más el director espiritual. Les quiero decir algo. Algunas personas me han dicho que han ido en ciertas peregrinaciones y no han habido misas, ¿verdad? Es una pena, la verdad, porque si es una peregrinación, aparte de que vamos a conocer lugares, lo más importante es tener un tiempo de oración, es estar en la presencia de Dios. Y para Roma tenemos programadas 3 Eucaristías, 2 o 3 Eucaristías, me parece. Y aparte de ir a misa el día domingo, no podemos faltar. Si tú vas a un lugar de estos como Tierra Santa, digamos, o Roma, y no vas a misa, entonces realmente no es una peregrinación. Eso es un viaje de placer. Nosotros no vamos en viaje de placer, vamos en peregrinación. Así es que los que estén muy interesados, pues llamen a la parroquia al 210-924-5252. Así es que vamos a empezar, como siempre, en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos das. Gracias por tu amor inmenso. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre esta emisora, sobre todas las personas que laboran acá, las personas que nos ven y nos escuchan. Que seas tú, Señor, el que nos pueda dar tu palabra, tu mensaje y reflexionar sobre todo en este tiempo sagrado de Cuaresma. Que nos ayude a buscar la santidad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero, pues, como les decía, el tema de hoy es gracias espirituales para resistir la tentación. Y voy a tomar como base, pues, las escrituras del domingo anterior. Me imagino que fueron a misa todos. ¿Usted fue a misa, don Adrián? ¿Se acuerda del Evangelio así de volada? Claro que sí. ¿Qué es lo que decía el Evangelio? Son cuando lo lleva el Espíritu al Señor al desierto. Ajá. Es tentado 3 veces. ¿Es tentado por quién? Por el Satanás. Por el Satanás. Muy bien. Parece que sí puso atención en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Dijo la primera, que se convierte esta piedra en pan. Dijo, no solo pan vive el hombre. Después dijo, tírate. Y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y tercero, le dijo, arrodíllate y todo esto será tuyo. Le dijo, amarás solo al Señor tu Dios y solamente a Él. Muy bien. A+. ¿Y cuál era la primera lectura? La primera lectura era del libro de... No me acuerdo. A ver, pero se acuerda de más o menos ahí.
¿Cuál era la historia? Hablaba de ciertas tentaciones también. Bueno, la primera lectura vino tomada del libro del Génesis y es la tentación de Adán y Eva y el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, dice. Llegó tarde a la misa, quizá usted o solo. Bueno, pues sí, la primera lectura tomada del libro del Génesis, del capítulo 3, es ya la caída, ¿verdad? El pecado. No voy a leer la lectura porque estoy seguro que todos estamos muy familiarizados con la historia. Dios les da a Adán y Eva, los pone en el paraíso, un lugar precioso, y les pone árboles que daban tacos de frijoles con queso, daba árboles de menudo, árboles de hamburguesa, todos los árboles y comidas que podían comer. No comían carne. No comían carne. ¿Cómo sabe que no comían carne? Claro que sí comían carne, pero bueno. Pero les dijo Dios, allá en la parte de atrás, en medio, hay un arbolito y todo muy bonito, obviamente, ¿no? De las frutas y todo tenía una atracción a los ojos muy preciosa. Pero dijo, de ese arbolito ni lo vayan a tocar y mucho menos vayan a comer, porque el día que coman, pues van a morir. Esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia. Así es que tomando como base, como decía Adrián, las tentaciones de Cristo y tomando también la primera lectura del libro del Génesis, vamos a hablar primero sobre la tentación, vamos a hablar sobre el tentador y vamos a hablar de las gracias para resistir la tentación. Como parte de hablar de la tentación, me voy a basar en este libro de San Francisco de Sales y su combate contra el demonio, ¿verdad? Es muy bueno aprender de los santos que nos ayudan a resistir en tiempos de la tentación. Mucha tentación viene dada por el demonio, no todas las tentaciones son dadas por el demonio. También les recuerdo que la tentación no es pecado. El diccionario define la tentación como, digamos, déjeme ver, aquí tengo la definición. La tentación es un deseo de una persona de hacer o es atraída para hacer algo inapropiado o incorrecto, ¿verdad? Es la atracción de una persona por algo que es inapropiado o incorrecto. Entonces, cuando hablamos de la atracción debemos de ser claros que de la tentación debemos ser claros que la tentación no es pecado. Si tu oración al Señor es decirle, Señor, no quiero la tentación, pues yo te doy la solución para no tener tentaciones. ¿Usted sabe cuál es la solución? Morirse. Muy bien, es totalmente de acuerdo. Es la única manera de no tener tentaciones porque el mismo Cristo fue tentado. Entonces, y eso es lo que decimos en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación. No dicen, quítanos la tentación, por favor. No, y no nos dejes caer en la tentación. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de entender, que definitivamente la tentación va a estar ahí. Ahora, depende cómo tú entres al diálogo con el tentador. Es ahí donde está el peligro. Y enfrentarse al diablo es el peor error que uno puede cometer porque al diablo casi no le vamos a ganar, ¿verdad? Si nos enfrentamos, no le ganamos. Es mejor rechazarlo. La manera que le podemos ganar es rechazar la tentación. Esa es una manera, ¿verdad? Pero estar frente al demonio, la Biblia lo define como el príncipe, como el rey del mundo, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. Así lo define las Sagradas Escrituras. Entonces, comencemos con lo que habla San Francisco de Sales, con la tentación, ¿verdad? Porque son temas muy importantes. Primero, dice San Francisco de Sales que el demonio
es un espíritu incapaz de amar y de experimentar la verdadera alegría. Fíjense bien, el demonio es incapaz de amar y de experimentar la verdadera alegría. Luego habla San Francisco de algunos signos de cómo el demonio toma a la persona. Dice San Francisco de Sales: el maligno ama la tristeza y la melancolía, porque él mismo es triste y melancólico y lo será eternamente. Por eso quiere que cada uno sea como él. Entonces, lo que reflexiona San Francisco de Sales es que el enemigo, dice, se sirve de la tristeza para usar de sus tentaciones con los buenos, porque así como procura que se alegren los pecadores en su pecado, así procura entristecer a los buenos en sus buenas obras. Y como no puede procurar el mal sino haciéndole parecer agradable, así también no puede hacer apartar del bien, sino haciéndole parecer desagradable. Entonces, uno de los signos que el demonio usa es la tristeza y la melancolía. ¿Se acuerdan el miércoles de ceniza en el Evangelio cuando Jesús dice, cuando vayas a ayunar no pongas cara de acongojado o de triste, para que todos te vean? Entonces, esa es una de las estrategias del diablo. Cuando la gente de repente entra en un periodo sensible, muy sensitivo, muy melancólico, claro, a veces estamos tristes, eso es normal. Pero cuando entramos en ese diálogo con el demonio, ya vamos a ver, ya les voy a explicar lo que me refiero, es cuando entramos en esa melancolía, y luego de la melancolía y la tristeza viene la depresión, y luego de la depresión pues otras cosas más que te llevan a la persona a cometer cierto tipo de pecado. Entonces, todo cristiano, dice San Francisco, es llamado a discernir la acción y el engaño del maligno en su propia vida. ¿Cómo? Gracias a la fuerza de la oración y de los sacramentos, podremos luchar contra las gesticulaciones del demonio sin que nos hagan ningún mal. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, cierta base, ¿verdad? Como hablamos de las tentaciones de Jesús, hablamos de Adán y Eva y cómo cayeron en el pecado, hemos entendido un poquitito lo que San Francisco de Sales habla sobre las tentaciones y el demonio. Reflexionemos un poquito, otra vez tomando como base las escrituras de este fin de semana, reflexionemos un poquito sobre la tentación, el demonio y las gracias, ¿verdad? Las gracias que podemos utilizar para rechazar al demonio. La Cuaresma es un tiempo de gracia, ¿verdad? Para mirar nuestras tentaciones, para ver nuestro pecado y sobre todo las consecuencias que tienen nuestras acciones. Es un tiempo también, la Cuaresma es un tiempo que nos recuerda que nuestros pecados diarios, y también nos recuerda que dentro de nuestros pecados hay salvación y es la redención, así como Adán y Eva. El domingo anterior vimos las tentaciones de Jesús y déjenme decirles que el Evangelio, el primer domingo de Cuaresma, siempre el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio va a ser el mismo, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Por qué? Porque es una obra maestra bíblica, digámoslo así. Es una obra maestra bíblica que nos muestra cómo podemos nosotros también resistir la tentación. Y hay algo muy importante. Jesús fue tentado y Jesús en ese momento era el Hijo de Dios, pero también fue tentado como hombre, ¿no? Ustedes se imaginan 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada, sin pan y agua. Obviamente Cristo sintió hambre al final del tiempo del ayuno de los 40 días. Y es donde entró el demonio. ¿Qué significa eso? Que el demonio entra en la debilidad. Y eso tenemos que entenderlos también.
Ahora, San Pablo también nos recuerda muchas veces, sobre todo en la carta a los Efesios, ¿verdad?, que debemos de ponernos las armas del Señor. Dice San Pablo, Efesios 6, del 10 al 11. Hermanos y hermanas, sed fuertes en el Señor y en el poder de su poder. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas enfrentarte a las artimañas del diablo. Dice, ponte todo tu poder, esa armadura de Dios, para que puedas enfrentarte a las artimañas del diablo. Y es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, de las artimañas del diablo y segundo, de las armaduras de Dios. Entonces, primero, debemos de entender que la Biblia define al demonio como príncipe del mundo, el padre de las mentiras y el tentador. Y como decía, el diccionario define la tentación como el deseo de hacer algo especialmente mal o imprudente. La tentación, de acuerdo al diccionario, es el deseo de que tiene una persona de hacer algo mal, o muy mal, o imprudente. Y estos deseos, digamos, que nos pone el demonio para caer en el pecado, lo expone, por decirlo así, lo expone de tres maneras. Una es la tentación, y la otra es la opresión, y la otra es la posesión. Esas son las acciones del demonio: la tentación, la opresión y la posesión. Entonces, nosotros como seres humanos somos tentados por el demonio. A veces, como les dije, todos los días podemos enfrentar tentaciones, unas por el demonio, dadas por el demonio, y otras por nuestro propio deseo. Por ejemplo, hay gente que sabe que el tomar le causa daño, entonces, pero no dejan de tomar. Esa no es tentación del demonio, eso es ya irresponsabilidad de una persona. O sea, el tomar, el fumar, el comer en excesivo que sabe que le hace daño, pues eso es irresponsabilidad de cada persona, porque sabe que las consecuencias le va a dañar su cuerpo. Ahora, el diablo nos tienta en un ambiente que es el mundo, la carne y el poder. El mundo, la carne y el poder. Ya vamos a ver qué es eso. Primero, el mundo. El punto de vista del mundo es completamente opuesto a la fe. Lo que el mundo te ofrece es completamente opuesto a la fe. Es una falsa felicidad, ¿verdad? Luego es, como les decía, la carne. La carne es consecuencia del pecado original. Por eso dice la Escritura que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿cierto? Entonces, la Escritura lo define como concupiscencia o lujuria. Entonces, la tentación a la concupiscencia, al deseo sexual excesivo, se llama, o inmesurable, digamos, se llama, que es el pecado de la carne, la lujuria. La gente, pues, encuentra atraído todo esto y sabemos que es inapropiado. Dice la primera carta de San Juan, porque todo en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando tenemos todas esas situaciones, ¿verdad? Sabemos quién es el diablo, entendemos qué es la tentación, sabemos parte de sus artimañas. Tenemos que entender que también Dios, por medio de Jesucristo y su iglesia, nos ha dado gracias. Pero antes de continuar con esto, déjenme explicarle cuál es la diferencia entre opresión y posesión. No sé si hacemos bueno, vamos a hacer un pequeño break
¿cómo dice? Receso, una pausa, perdón, es que yo no quedar ni español ni inglés. Soy el padre Richard Zamur, párroco de Santa Clara, ya regresamos. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Hombres y mujeres de fe, con María al encuentro con Jesús Eucaristía. Hermanos, recuerda, marzo 14 tenemos nuestro primer congreso de este 2020, Congreso de Hombres y Mujeres de Fe, en el sitio que tú bien conoces, Centro de Convenciones Henry B. González, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ya tenemos los boletos a tu disposición. Puedes encontrarlos en el 830-388-3009, 830-388-3009, con un promotor en tu parroquia o en la tienda de regalos Gift of Faith, que se encuentra en el Ingram Mall. Hombres y mujeres de fe, con María al encuentro con Jesús Eucaristía. ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti, con capacidad para 30 a 35 personas. Mayores informes, comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210-286-3312. Gracias y que Dios te bendiga. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, poeta de los pobres que ya juntan sus puños sobre la estrella que alumbra aquel futuro reino de Dios. Bueno, estoy de regreso, soy el padre Richard Zamur. Estamos meditando sobre cómo resistir la tentación, las gracias espirituales que Dios nos da. Les recuerdo que este programa se retransmite los días sábados y domingos a las 8 de la noche, ¿verdad? Por si por casualidad se lo perdieron, pues gracias por su fiel escucha. También les recuerdo, los invito para que me acompañen a la peregrinación a Roma, ¿verdad? En octubre. Bueno, estamos hablando de los temas de la tentación y el demonio, sus artimañas y mentiras y todas estas fanfarronerías del demonio. Y les dije que íbamos a establecer la diferencia entre opresión y posesión. La opresión es una experiencia profunda de espíritus malignos, así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, las adicciones al alcohol, a la pornografía, a la lujuria, a los juegos de azar, al fumar, a la comida, en fin. Esa es una opresión, pero estamos hablando de una adicción. Cuando una actividad es casi incontrolable, esa es la opresión. Recuerden que cuando hablamos de espíritus malignos, el pecado es una manera de un espíritu maligno, ¿verdad? Entonces hay cosas que dañan a la persona. Entonces cada espíritu tiene su nombre y se representa por una acción que la persona hace. Entonces hay mucha gente que es adicta a algo, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, y lo peor que dicen, no, pues si yo cuando quiera voy a dejar de tomar, y nunca dejan de tomar. O aquellos los que les gustan el gambling, los que les gustan el juego, ¿verdad? Yo sé, como les decía en broma en mi parroquia este fin de semana, que se van a la iglesia de Kikapú, ¿verdad? Y van a jugar y es todo alegre y al final perdieron el montón de dinero. Entonces esa es una opresión. Y la posesión es básicamente cuando el demonio le toma
ha tomado la voluntad o el libre albedrío a la persona. Recuerdan que nosotros tenemos la diferencia entre nosotros los seres humanos y los animales, es que nosotros razonamos, tenemos fuerza de voluntad o tenemos libre albedrío. Los animales actúan por instinto, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. La diferencia entre la opresión y la posesión es que la opresión todavía la persona tiene poder de controlar sus deseos y sus acciones. Puede tener un deseo muy grande sobre la adicción al alcohol, al cigarro, lo que sea, a las drogas, pero la persona puede decir, no lo voy a hacer. La posesión ya es completamente imposible porque es el demonio quien ha tomado el libre albedrío de la persona. Si ustedes se recuerdan de la famosa película del Exorcista, que fue basada en hechos reales, ¿no? También la película del Conjuro, The Conjuring 1 y 2, son películas muy, pero muy católicas, que se las recomiendo para ver, porque describen realmente la lucha entre el bien y el mal. Y en el caso de Conjuring se ve la importancia del sacramento del bautismo. También el exorcismo de Emily Rose. Hay muchas películas basadas en hechos reales sobre estos temas, ¿verdad? Pues sí, ya mencioné el exorcista. Pero no la película que mueve la cabeza, sino es el padre que hace un exorcismo, que sale Es la primera película que sale Linda Blair. No, yo hablaba de la segunda, donde está Anthony Hopkins. No, ese es el rito. El rito es otra de las películas. Sí, hay muchas películas, como dice Adrián. Todas estas películas, yo sé que a la gente como que les da temor, sí, es cierto, pero acuérdense que Jesucristo hizo muchos exorcismos. Y también no es que alguna persona me decía, es que mire, padre, ver esas películas como que atrae el demonio. No es cierto. No es cierto, ¿verdad? Esas películas nos ayudan a entender la lucha entre el bien y el mal y las estrategias que utiliza el demonio. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos comentando, ¿verdad? La tentación no es exclusivo del demonio, también es el hombre. Así como dice la primera carta de Santiago, dice, cada persona es tentada cuando es arrastrada por su propio deseo malvado y es atraído por este deseo. Luego, después de que el deseo ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, cuando está completamente desarrollado, da a luz a la muerte. Recordemos que la paga del pecado es la muerte espiritual. Entonces, tomando en base esta escritura, con la escritura del apóstol San Juan, la primera carta de San Juan, cuando dice la lujuria de los ojos, la lujuria del mundo y la lujuria del poder. La lujuria de los ojos, ¿verdad? La lujuria del mundo es el orgullo y el poder. Veamos estos tres aspectos que son muy importantes. Tomemos como base nuevamente la primera lectura del domingo anterior de Adán y Eva. Dios le dice a Adán y Eva, mira, los pongo aquí en el paraíso, tienen todas los arbolitos, la comida, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes necesiten, aquí lo tienen. Y dice la escritura que era muy delightful, era muy bonito, muy delicioso a los ojos de Adán y Eva. Pero les dijo, allá en medio está el árbol de la ciencia. No lo vayan a tocar ni a comer porque el día que lo hagan morirán. Entonces es donde llega el tentador, es donde llega la serpiente y entra en el diálogo con la mujer. Y es donde yo les digo, es donde vamos a perder. Tú no permitas entrar en ese diálogo con el demonio. Y le dice la serpiente, ¿y Dios te dijo a ti? Dios les dijo que si comían iban a morir. Por supuesto que no. Entonces paremos ahí.
Fíjense bien, esa es una de las tentaciones, ¿verdad? La de los ojos, porque vio Adán y Eva, vio Eva, ¿verdad? Que el árbol de la ciencia también era bonito, porque también se lo dijo Satanás. Pero le dice, no, si no van a morir, no es cierto. La verdad es que van a saber lo que está bien y lo que está mal. De hecho, Satanás no les mintió por completo, digamos. Porque sí, realmente al comer, pues realmente iban a saber la verdad, lo que estaba bien y lo que está mal. Pero les mintió porque sí van a morir, ¿verdad? Morir espiritualmente por el pecado. ¿Cuál fue la tentación con Jesús? Porque Adán y Eva no resistieron. La Escritura dice que Adán estaba con Eva, o sea que los dos pecaron, no solo uno de los dos. Ustedes se imaginan, ahora vámonos con Jesús, los 40 días. ¿Quién no tiene hambre? Si a veces cuando dejamos de comer un tiempo ya tenemos hambre, ya se imaginan 40 días sin agua y nada. Entonces, Cristo sintió hambre. Y le dice, Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, el poderoso, no, hombre, conviértete esas piedras en una hamburguesa, en un hot dog, en un taco. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando pensamos en la tentación del demonio, que es la lujuria de los ojos, ¿verdad? Es como dice aquel, pues fíjense que, no sé, he tenido un día bien pesado. Voy a ir al supermercado y voy a comprar mi six-pack de cervezas y me voy a sentar a ver la televisión. Y comienza aquel hombre a tomarse las 6 cervecitas, después llegan a 10, se puso borracho y amanece muy mal, le pegó a la mujer, la insultó, en fin. Claro, en ese momento era aquello delicioso a tus ojos, la cervecita, el momento, me quito el estrés, ¿verdad? O me voy a la iglesia de Kickapoo, aquí en San Antonio, ¿verdad? En Texas, y entonces dice, bueno, vamos a ir a jugar al gambling, las máquinas y todo, miren qué bonito, y echamos peseta y toda la cuestión. ¿Y qué pasa al final del día? Perdiste $2,000, $3,000. Pero a tus ojos fue muy bonito aquello. O la gente se pone a ver pornografía y ven las escenas y que se emocionan y todo, pero termina en pecado. ¿Dónde es que queda la iglesia de Kickapoo? Adrián, no, pues no le pregunto si ha ido, que dónde queda, le digo. Es dígame por eso, la iglesia de Kickapoo, le digo, eso está ahí bueno, alguien me va a decir aquí, a ver, si tengo comentarios, dígame alguno ahí porque aquí no los veo. Bueno, queda Eagle Pass, en Eagle Pass queda aquí cerca, como a 2 horas de San Antonio. Entonces, esa es la lujuria de los ojos. La otra habla la lujuria del orgullo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le dice la serpiente a Adán y Eva? Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Él, van a ser como dioses, van a tener poder. Ustedes se imaginan todo eso. Entonces, aparte de que era bonito a los ojos, les gustaba, sabroso, voy a tener poder y voy a ser como el mismo Dios. Ese es orgullo. Ahora, ¿cómo tentó Satanás al Señor? Es interesante, ¿verdad? Y le dice, lo lleva hasta el monte alto y le enseña a todo el mundo. Le enseña a San Antonio, le enseña a México, todos los países del mundo y le dice, si tú me adoras, te postras ante mí, me adoras, todo esto será tuyo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solo adorarás a tu Dios y tu Señor. El orgullo. El orgullo es posiblemente la tentación y el pecado que más le agrada a Satanás. ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? Cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman porque van a morir,
y Satanás les dice, no, no van a morir. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Comieron, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que no le creyeron a Dios, que no confiaron en Dios, le creyeron a Satanás y confiaron en Satanás. ¿Y saben cuál es el problema de nuestro mundo? Que le seguimos creyendo y confiando, le seguimos creyendo a Satanás y confiando en Satanás. Porque ahora el mundo ha establecido un mes del orgullo. ¿Qué tal? Ahora hay que celebrar el orgullo. Hay que celebrar el pecado más grave que nos lleva a la muerte. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el mundo le sigue creyendo al diablo y no le cree a Dios. Y esa es una realidad. Ahora, la gracia de todo esto es que tú puedes escoger. Tú puedes escoger lo que tú quieres. Puedes escoger creerle a Dios o puedes escoger creerle al diablo. Pero ya sabes las consecuencias. Ya sabes la consecuencia de todo esto. Entonces, cuando vemos, hasta ahorita solo hemos reflexionado en las tentaciones, hemos reflexionado en las artimañas del diablo, quién es el diablo, definiciones y todo esto. Porque es muy importante que conozcamos las estrategias y la manera como el diablo entra a tu vida. Acuérdate, en la tentación no entres al diálogo, inmediatamente ciérrale la puerta a Satanás. Porque si le das un espacio, un medio espacio, entra y te agarra el brazo, el codo y todo lo demás. Pero el Señor, por medio de su iglesia, nos ha dado primero, la primera gracia son la gracia de los sacramentos. El sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. ¿Qué significa eso? Que cuando somos bautizados y confirmados, somos criaturas de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El demonio ya no tiene poder sobre la persona. Obviamente, si tú le das poder al demonio, obviamente él va a tener el poder sobre ti. Pero con los sacramentos tenemos el Espíritu Santo, el espíritu de discernimiento es cuando tú dices no. Ese es el primero. Por eso es importante, padres de familia, pero muy importante, que bauticen a sus hijos desde pequeños, para que ya comiencen desde pequeños a formarse en la fe con el Espíritu Santo también, y luego que se reciban el sacramento de la confirmación. A veces escucho padres de familia que me dicen, pues mire padre, yo voy a dejar que mi hijo crezca o mi hija crezca para que él o ella decida la fe. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Ha escuchado usted eso, don Adrián? Muchas veces. Entonces yo le digo a estos padres de familia, entonces yo me imagino, Señor, que usted no le da de comer ni le da de vestir a sus hijos, ¿verdad? ¿Y por qué? Me dice, claro que sí, porque si no se mueren. Bueno, no dice usted pues que quiere que cuando crezcan ellos decidan. Me imagino si es así para la parte espiritual, así es para la parte física. O no es para todo. O todos en el suelo, todos en la cama, pero no a medias. O sea que no importa que tu hijo se muera espiritualmente. Qué ignorancia realmente. Y qué tristeza, ¿cierto? Porque lo más importante es la parte espiritual. Nadie te garantiza que vas a amanecer mañana. Por eso es importante. Una de las primeras gracias es el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. Número 2, el sacramento de la reconciliación. La reconciliación no solo nos borra los pecados, sino nos da la gracia o nos restaura la gracia que hemos perdido temporalmente. Entonces, y eso es lo que le molesta a Satanás. Y entre más seguido tú te confieses, estás más cerca de Dios, porque cuando estamos más lejos de Dios, estamos más cerca del diablo. Y si estamos más cerca de Dios, el diablo está más lejos de nosotros. Y como yo le repito a la gente, yo también me confieso cada mes y si es posible menos. Porque antes de ser sacerdote soy un hombre, soy un ser humano y cometo pecados y por eso le pido a Dios la gracia y la redención. Porque solo de Él viene la gracia.
Y si tú me dices que tienes más de un mes que no te has confesado, y es mucho, demasiado. Ay, padre, pero si es que yo no tengo pecado, pues ese es el pecado más grave, decir que no tienes pecado. ¿Y sabes lo que el diablo te quiere hacer entender a ti? No, pues sí, aquellos pecaditos blancos, miren, mentiras blancas, pecados a medias, que no sé qué. Es igual robar una manzanita a robarse $100,000. Claro, la consecuencia con la ley es diferente, pero al final es robo. ¿Me explico? Aquí no se trata de que a medias un poquito, que medios pintados, no. Que un chisme aquí, que medio chisme allá, tampoco es eso. Porque con tu lengua puedes matar a una persona, puedes destruir su reputación. Entonces, otra de las estrategias del diablo es que tú creas que tus pecados son sencillos, que no tienen valor. Por supuesto que sí lo tienen. Pero tú restauras la gracia con el sacramento de la reconciliación. Número 3, la adoración al Santísimo. Es quizá una de las gracias más importantes porque tienes enfrente a Cristo, tienes enfrente al mismo Dios ahí. O el momento que tú recibes la Eucaristía. A veces, saben, a mí me da mucha pena, ¿verdad? Y se los digo y con todo respeto para mis hermanos sacerdotes y que dicen que va a haber misa de sanación, que va a llegar los hermanitos, que van a, etcétera, fulanito de tal y que va a sanar y toda la cuestión. Es interesante, ¿saben? Porque si nosotros pensamos que quién es el que sana, y si yo les pregunto quién es el que sana, es Jesucristo. ¿Es así? Por supuesto. Entonces, si cuando tú vas a misa, y vas a misa sin fe, y no le pides con fe, obviamente no vas a sanar. Pero tú vas a aquella misa donde va a estar el fulanito de tal que impone manos, que no sé qué, y que vamos a, etcétera, que llegan los hermanitos y que les impusieron como 40 manos ahí y se sanaron, fíjese. Entonces ya no vayas a misa. Bueno, y dice Adrián, y les pasaron la colecta, esos son 5 pesos. Entonces, si eso es así, no pierdas el tiempo, no vayas a misa. ¿Y qué vas a hacer a misa? Si en misa no hay nada, si tú prefieres ir a una misa o ir a un lugar donde van a haber unos hermanitos que van a orar por ti o aquel señor que tiene el don de sanación y que te sanó a ti la persona. Fíjense bien, yo no discuto de los dones del Espíritu Santo en ningún momento. Pero cuando hablamos de sanación, el único que sana es Jesucristo. Y al único que tú le tienes que poner la fe es en Jesucristo. Es ahí donde tienes que tener la fe. Sí, yo creo en el poder de la oración. Por supuesto que sí creo en el poder de la oración. Creo en el poder de la intercesión de oración. Por supuesto que sí lo creo. Pero cuando escucho eso que misa de sanación porque van a llegar los hermanitos o va a llegar este fulanito, eso realmente me da a mí mucha tristeza ver católicos que ya dejaron de creer en el poder sanador de Cristo. Qué linda ese evangelio que dice aquella mujer cananea. Si solo llego a tocar el manto, me sano. ¿Ustedes se imaginan solo a tocarle el manto? Es de pensarlo, ¿verdad? Entonces, la presencia real del Señor, la Eucaristía, es quizá una de las gracias más poderosas, pero no por solo la Eucaristía, es por tu fe. Y como yo le digo a la gente, para poder ver tienes que creer. Aquí no es ver para creer, aquí es creer para ver. Si no crees, no vas a ver a Jesucristo. Si no crees en Cristo, no vas a sanar por más que esté el mismo Cristo enfrente de ti. No sanas. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú creas. Otra gracia es, y quizá una de las más poderosas, la verdad es que todas son poderosas, es la meditación del rosario. No, hombre, si ahí el diablo como que se va a esconder cuando le hablan de la Virgen María. Como que se asusta.
Yo digo que no, como que se asusta realmente. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación fue profetizado que la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. El rosario es una de las oraciones más poderosas que te ayudan a ti a entrar en ese misterio de Jesucristo, de la fe de Cristo. El rosario no es para la Virgen María. La Virgen María es intercesora, pero meditamos la vida de Cristo, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero por favor no recen el rosario como lo rezaba mi abuelita, mis abuelitos. Hace más de 50 años, en 5 minutos ya habían rezado el rosario. No, hombre, el rosario se medita. Cada misterio, tomen las Sagradas Escrituras y entre cada misterio ofrézcanlo, ¿verdad? Yo sé que hay gente que le gusta rezar el rosario cuando va manejando para su trabajo y toda la cosa está bien, pero ¿por qué rezamos el rosario cuando vamos manejando? Porque no hay tiempo en la casa y no hay nada más que hacer cuando tú manejas. Entonces, ni modo, ¿qué voy a hacer? Pues recemos el rosario. No, tampoco eso nos sirve. El rosario se debe de meditar así profundo. Si tú me dices ¿cuánto tiempo? Pues no se trata de tiempo, como le vuelvo a repetir, se trata de vivir el rosario. Y el rosario no necesariamente tiene que ser de un solo. Durante todo el día puedes rezar el rosario, los 5 misterios, ¿verdad? Entonces ese no es ningún problema. Entonces, recapitulemos las gracias que nos da Dios por medio de su iglesia para resistir a la tentación. Primero, los sacramentos. El sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que nos hace ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Número 2, el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación no solo nos borra nuestros pecados, pero también nos restaura la gracia que hemos perdido temporalmente. Cuando tú no te confiesas, compañero, hijo. Deme un minuto más, por favor. Fíjense cómo se mete el diablo. Fíjense qué inteligente. Se mete con la canción de Romero para decir, ya callen a ya no quiero que hablen en contra de mí. No, son artimañas del diablo. Bueno, les decía que nos restaura la gracia perdida, temporal, que hemos perdido. Pero si no te confiesas, esa gracia está perdida hasta que tú la restauras. Número 3, que es la adoración al Santísimo. Ahí tienes al Cristo, al mero presente enfrente de ti. Y número 4, como les decía, pues la oración del rosario. También hay otras acciones piadosas que puedes hacer, las novenas, y todo eso te ayuda para estar cerca de Dios. Así es que, queridos hermanos, creo que ya llegamos al final del programa. Les agradezco mucho su atención. Gracias por sus oraciones para nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Necesitamos mucho de su ayuda, de sus oraciones, de su apoyo, ¿verdad? Porque como iglesia necesitamos estar juntos, porque lo que ama el demonio es la división. Hay personas que se encargan de crear divisiones en las parroquias. No lo hagan, por favor. Bueno, pues el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Del pueblo y pastor, con tu sangre has